Hola iglesia, ¿cómo están? Buenos días. Veo caritas buenas dice, nuevas. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? ¿Puede levantar su manita? Aquí veo, ahí hay una hermana y hay otra hermana. Bienvenidos. Por aquí a otra chica. Bienvenidos. Fernanda es, ¿verdad? ¿Le podemos dar un aplauso a ellos? Bienvenidos a casa. Y los que están alrededor les pueden decir bienvenidos a este lugar, bienvenido a casa. La familia se conoce, usted conoce la carita que no ha visto. Así que bienvenidos a casa. Qué alegre ver a todos los que no habíamos visto antes. Y hoy Dios tiene una palabra para todos. Amén. Amén. Hoy no solo es una palabra. Así que saque el teléfono, anote. Hoy Dios nos dio un masterclass. Hoy Dios nos dio una enseñanza para que todos crezcamos según el nivel. Hoy nos sacamos a nuestros chiquitos porque solo son 3. Entonces los vamos a dejar a los chiquitos aquí en la casa. Entonces hoy Dios nos va a enseñar, y yo le decía al Padre, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Y el Padre lo primero que me decía es, ¿tú entiendes qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios dejó su voluntad y no la nuestra? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es, iglesia? Cuando Dios dice que se haga tu voluntad. Entonces, por eso quiero que usted anote. Si usted quiere un cuaderno, quiere algo, afuera hay, podemos pedirle a las personas que nos ayuden, pero quiero que escriba. Porque estas son de las clases que Dios enseña y lo tenemos que grabar. ¿Qué dice la palabra? Jeremías 29:11 dice así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías. Es común escuchar que el Señor tiene planes para nosotros. ¿Así es? Es común que escuchemos que Dios tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Por qué escuchamos a los demás decir qué es su voluntad? Parece que es grandiosa y parece que es inalcanzable. Y este es un tiempo en el que hemos visto, en el poco tiempo que llevamos con mi esposo, del ministerio en el cual todos estamos aprendiendo. En este poco tiempo hemos escuchado a las personas una y otra vez decir que están frustradas porque no la entienden o no la encuentran. Y el problema es que la frustración, si no es entendida, la voluntad te hace inseguro y desorientado. Por eso pides que alguien ore, porque tú no entiendes. Dios habla a cada uno para explicarse quién es. Pero cuando no la entiendes, necesitas a alguien más. Y si el alguien más no está listo, el teléfono es descompuesto a tu mensaje. ¿Qué es la voluntad de Dios? A medida que nosotros avanzamos en la naturaleza, ¿podemos encontrar la voluntad de Dios o no? La gente siempre quiere comenzar en 100, pero la naturaleza nunca comenzó el árbol y luego se convirtió en semilla. Es una semilla que se convierte en un árbol. Es todo lo opuesto. Pero algo importante que debemos de recordar para comenzar es que Dios es planificador. Dios es planificador, Él no es reactor. Y pastora, ¿qué es reactor? Reactor es el que se deja llevar por sus emociones. Un reactor es una persona que se deja llevar por su entorno, se centra en los problemas. Ese no es Dios.
Dios es planificador. Él planifica. Tus emociones no son su movimiento. Tu fe es su movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Él no te creó para vivir sin esperanza y sin propósito. Amén. Amén. Naciste con esperanza y con propósito. ¿Pero qué es la voluntad? Si te está diciendo todo esto desde antes del inicio de los tiempos de que tus papás te iban a concebir, Él ya tenía planes escritos para ese nacimiento. Amén. Ya tenía esos planes. Él creó, ¿por qué Dios crearía paisajes? Creó el cielo, creó la tierra, animales, plantas, comida, olores, texturas. ¿Por qué creó? Porque quería satisfacer el humano que había diseñado. Para que tú vieras a tu alrededor que Él quería fascinar tu mente, cautivar tu alma. Entonces, cuando caminas en la naturaleza, ves la voluntad en todas partes rodeada. Cuando hueles, por eso dice la palabra, hay un olor, hay una esencia. Y hay personas que cuando tú te acercas, huelen su presencia. Y hay personas que cuando te acercas, huelen a muerte. Y no es muerte de enfermedad, aunque la enfermedad huele mal. ¿O no? Entonces, tenemos que estar atentos a las impactantes circunstancias que Dios tiene en su voluntad para tu vida. ¿Verdad? Porque es así. A Él le importan las decisiones, las instrucciones, los problemas, las cargas y los conflictos que te preocupan. Él le importa. Porque es su voluntad. A Él le importa. A Él le importa porque cada proceso vive la voluntad de Dios. No es fácil, pero vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, te lo voy a volver a decir. Tus procesos han valido la pena. Porque cuando nosotros escuchamos al Padre y seguimos su voluntad para nuestra vida, obtenemos lo mejor de Él. Gloria a Dios. Es lo mejor. Yo le decía a un suizo que es mi paciente, ¡ala, qué lindo el lago! ¿No le pareció lindo a ti? Y yo voy a decirle todo, mire, pana, es precioso. Y él, es igual a Suiza. Y todos queriendo bajar a Suiza, y los suizos dicen que ya tenemos una pequeña Suiza en Guatemala. Y nadie lo sabía. Proverbios 19:21 dice así: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. No importa el plan diseñado que tú tengas, el propósito del Padre prevalece, no el tuyo. Entonces, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Ok? Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas que nuevas, para cambiarles la manera de... ¿Qué les tiene que cambiar Dios? ¿Qué les tiene que cambiar Dios? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena,
agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad? Buena, agradable y perfecta. Entonces, de acuerdo con este versículo, esto es impresionante. ¿Cuántas veces muchos que estamos aquí lo hemos escuchado, mas no lo hemos entendido? Porque lo que la gente entiende es buena, agradable y perfecta. Y si no pasa así, Dios no es verdadero. Pero miren para atrás. El versículo dice: no imites ninguna conducta ni costumbre que el mundo impone. No lo imites. Y en el momento en que lo entiendes, Dios te transforma la mente y en ese entendimiento su voluntad buena, agradable y perfecta será entendida. Entonces, número 1, ¿por qué dice la Biblia? La voluntad de Dios es buena. Porque es buena. La voluntad, el plan de Dios es excelente y es beneficioso. Y algo que tenemos que entender es que si dice bueno, agradable y perfecto, significa que ahí no dice que hay algo insoportable que no puedas superar. Ahí no dice que hay algo que odiarás. ¿O sí dice eso? Ahí no dice, es todo lo contrario, es el plan de Dios, es bueno, agradable y perfecto, no insoportable de llevar. Es que Dios es hermoso. Entonces, la voluntad de Dios es buena. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. En la voluntad de Dios buena hay un propósito para Dios en ti. Es buena. Y el Padre, amada familia, el Padre es muy cuidadoso con lo que permite que toque nuestra vida. Él es muy cuidadoso. Nada que Él permita que te pase es muerte, es victoria. Él es muy cuidadoso. Porque Él tiene, ¿qué dice? Un propósito para ellos. ¿Para quién? Para los que lo aman. Sin amor a Dios, el propósito no se cumple. Porque el amor de Dios no se canjea. ¿Qué es lo que lo canjea? Tu voluntad, no la suya. Amén. Entonces el Padre, ¿por qué Él es así? Porque Él es bueno. Su voluntad es buena. ¿Y qué dice este versículo? El Señor es bueno con todos y desborda compasión sobre toda la creación. O sea que todos los que estamos aquí estamos desbordados de compasión por un Creador. Eso quiere decir que no importa lo que yo pueda tener, su compasión es más grande. Por eso, aunque peques, Él decide volverte a amar. El Padre sabe que pecas, por eso te sigue enamorando a diario. Amén. Amén. La voluntad de Dios, número 2, ¿qué dijimos que era? Bueno. Agradable. La primera es buena, la segunda, su voluntad es agradable. ¿Ok? ¿Por qué es agradable? El Señor te recibe en base a lo que Jesús hizo en la cruz. Amada familia, yo no puedo llegar y decir, Dios, que se haga esto. No, así no funciona.
Vamos a comenzar por ahí. La Biblia dice que yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Porque si yo llego así, Dios lo que ve es pecado. Pero cuando me ve con Jesús, lo que ve es a su Hijo. Entonces yo soy aceptado. Amén. Amén. Es que es lo opuesto. Entonces el Señor te recibe en base a lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, una vez recibido a Cristo como tu Salvador, eres aceptado ante el Padre. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. Entonces, tu falta de aceptación es tu ausencia de Jesús. Lo que sigues buscando en afirmación es porque no has entendido la cruz de Jesús. Y debido a la presencia del Espíritu Santo en ti y a la palabra de Dios como tu guía, puedes vivir de una manera agradable al Señor. Esa es su voluntad, que vivas agradable al Señor. Amén. Amén. Entonces, a ver, retrocedamos, iglesia. Y dice, yo ya acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí está. La presencia del Espíritu Santo. Todos llegamos y decimos, Jesús, haz esto. Y Jesús te ve y dice, pero si yo te dejé a uno. Se llama el Consolador. ¿Por qué no lo has buscado? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en ti y la palabra de Dios es tu guía, bienvenido a hacer la voluntad agradable del Señor. Entonces estás entendiendo la voluntad. ¿Vamos entendiendo? Esa es su voluntad. Filipenses 2:13 dice así: pues Dios trabaja en ustedes. ¿Qué está haciendo? Trabajando en nosotros. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Familia, siempre has tenido el poder y el deseo de hacer lo que Dios te ha dicho que tenés que hacer. Pero lo has canjeado por tu deseo. Y tu deseo no está impuesto, es el de Él. Entonces, cuando entiendes eso, agradas al Padre. Y es más, cuando no te sientes bien, tienes que recordar Filipenses 2:13, porque Él ya me dio el deseo de hacer lo que a Él le gusta. Y resulta que me acaba de decir que ya también tengo compasión para mi vida. Entonces, ¿cuál es el imposible? ¿Cuál? El imposible es mental. Y dice entonces, porque el Padre, iglesia, te enseña a caminar. ¿Cómo? No, lo vamos a repetir como es. ¿Cómo nos enseña a caminar? Pacientemente. Quiere decir que tu destino es paciente, no es rápido. Lo que anhelas es paciente, no es rápido. Iglesia, hay tiempos donde Él acelera los tiempos, pero su palabra es paciente. El aceleramiento depende del Padre. Entonces es pacientemente con Él, guiándote por el camino. Él siempre ha querido guiarte. Entonces, no solo es posible vivir de una manera aceptable ante Él, miren esto, sino que Dios se compromete a ayudarte a hacerlo. Madre, qué nivel.
Eso quiere decir que es un ejemplo, que si Daniel está para abajo y no entiendes el plan de Dios, te vas a sentir cansado y fatigado. Porque peleas con tus fuerzas. Pero cuando entiendes que Él trabaja paciente y lo aceptas y dices, yo te acepto, Él se compromete que te va a ir bien. Amén. Amén. Él se compromete que te va a ir bien. Satanás no necesita ponerte el pecado enfrente. Necesita solo que tengas una grieta para que la serpiente entre. Una. ¿Y qué es esa una? Incredulidad, orgullo, ira, enojo, contienda, lujuria, lascivia. Y Él solo necesita que yo me pare a la par de Denise y yo haga, es que así venía hoy. No lo hablé, lo pensé, la grieta está formada. Es que Él es astuto. Entonces, Él se compromete a ayudarnos. Así que quiero que te digas, Dios se compromete a ayudarme. Dilo, Dios se compromete a ayudarme. Entonces, ¿por qué lo dudas? Lo acabas de decretar, que Dios se compromete a ayudarte. Amén. Y yo digo, Dios, tú te comprometes a ayudarme. A mí, ¿yo qué tengo que hacer? Orar, interceder, leer. El compromiso es del Padre. Amén. Es que es impresionante. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y ¿qué nos falta? Perfecta. Y usualmente cuando nosotros miramos que la voluntad de Dios es perfecta, nos intimidamos porque creemos que tenemos que tener un camino perfecto. Lástima, no se puede. Y entonces entiendes mal la palabra perfecta. Si todos fuéramos perfectos, ¿por qué Dios nos quiere acá? Arriba para el cielo. ¿Para qué nos quiere acá? Al cielo no se evangeliza aquí. Entonces, la palabra perfecta no es perfecto como persona. ¿Qué es perfecto? Es que eso es lo hermoso de buscar en la Biblia. ¿Qué es perfecto? Y cuando buscamos perfecto, el término hebreo significa telieos. Algún día hablaré hebreo. Ahorita ni sé cómo se dice. Y esta palabra, telieos, significa terminado, llevado a la madurez, habilitado para alcanzar la meta y no necesita nada para complementar. ¡Wow! Entonces, la voluntad de Dios, miren otra vez, es terminada, es llevada a la madurez, es habilitado para alcanzar la meta, no necesita nada para complementar. El problema es que en tu niñez espiritual quieres que Dios haga madureces espirituales. No se puede. Porque por más que yo quiera, al bebé de 6 meses no le puedo meter un trozo de carne. Porque su estómago no está listo ni siquiera para el trozo de pollo. Y si le mete pescado, le genera alergia. Lo mismo es aquí con la familia. Quieres que Dios te resuelva el problema, pero tu madurez todavía sigue siendo de bebé. Entonces Dios tiene que tratarte como bebé hasta que crezcas y alcances la madurez espiritual. Y cuando Dios da discernimientos, no lo da en la niñez, lo da en la madurez. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Amén. Entonces la palabra de Dios es perfecta. El Padre no hace esquemas a medias.
El Padre no hace que, especialmente cuando se trata de tu vida, no te va a dar algo en esquema a la mitad. Porque entonces lo vas a culpar de tu egoísmo, de no entender el plan de Dios. Entonces Dios no da cosas en esquemas incompletos, porque el plan de Dios es que lo conozcas completo. Él ya sabe tu vida, pero Él sí sabe tu plan. El que no lo sabe, sos tú. ¿Quién no sabe el plan? Nosotros no lo sabemos. Porque el plan de la humanidad es casas. Vamos a ver, comencemos en pequeño. Que esté de niño, que el niño crezca, que no tenga nada, que se case con una buena persona, que tenga una casa, que tenga el carro, que tenga el trabajo, que tenga la salud, y ya tiene un hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el segundo hijo? Ese es el plan de la humanidad. ¿Dónde está la empresa? Tenés 30 y no has tenido nada, ¿no te da vergüenza? ¿Cómo es posible, mujer, que tienes 35 y no estás casada y no tenés ningún hijo? Esa es la humanidad. Pero ¿por qué Dios dejaría historias de mujeres en 100 años teniendo hijo? Porque rompe el esquema de tu humanidad. Dios no necesita tu humanidad. Él ya te creó. Dios necesita que entendas por qué es bueno, agradable y perfecto. Entonces, miren lo que dice Isaías. Isaías 46 del 9 al 10 dice así: porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Amén. Lo que Él dijo que iba a realizar contigo, lo realizará. Es que esa es la fe de creer lo que Dios va a hacer. Yo nunca voy a entender por qué enterré a mi hijo. ¿Y por qué he orado por mí y algo no sucede? Y vientre que toco y vientre que queda embarazado. ¿Por qué les cuento esto? Porque la voluntad perfecta de Dios es que Betsy entienda el teleos del Padre. No me mandó a comprender la circunstancia, sino a abrazar su voluntad. Porque la vida fue diseñada para tener obstáculos, pero en Dios cada obstáculo es movido. Y algunos se quedan porque todavía sigue siendo niño. Alguien me dijo esta frase una vez: el dolor es el megáfono que Dios usa para cautivar tu corazón. Por eso pasaste por el dolor. Así que descansa en la seguridad de que la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no solo está a tu alcance, sino que Dios se comprometió a que tú lo entiendas, porque confías en Él. Amén. Confías en Él. Entonces, ya entendimos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pero resulta que dice que Dios dejó algo llamado soberanía de Dios y albedrío de Dios, ¿o no? ¿Por qué dice la Biblia? Él te dejó a ti libre albedrío. ¿Qué es eso, iglesia? Aquí oigo que dicen lo bueno y lo malo, el albedrío de Dios. Entonces algunas veces nos preguntamos, ¿será que se va a cumplir la voluntad de Dios? ¿Será acaso que podemos estropear la voluntad de Dios? ¿Será acaso que el plan de Dios es impuesto y yo tengo que hacer lo que no debería de hacer? Y para entender la soberanía del Señor
y nuestro libre albedrío, tenemos que entender dos cosas, iglesia. Y esto se lo graba. Número uno, lo que Dios ha determinado que sucederá y lo que Él desea que suceda. ¿Entendemos? Y se lo va a poner uno en el brazo derecho y esta frase y la otra en el brazo izquierdo. Porque la voluntad de Dios determinada no es la misma que la voluntad de Dios deseada. No es lo mismo. Por eso sigues titubeando en tu mente en el entenderlo. Entonces, la voluntad de Dios determinada es la soberana. La soberanía de Dios es lo que Él va a hacer absolutamente. Sus planes inevitables, inmutables, decididos y completos, que lo único que traerán es alabanza y gloria a su nombre. Esa voluntad es inmutable, no la cambias tú, pero aunque llores 100 veces. Porque Él tiene planes para ti. Y la palabra dice, me viste antes de que naciera, y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Antes de que tú fueras diseñado, los planes completos de Dios ya estaban. La voluntad del Padre es que trae gloria y alabanza. Y hay veces en que Dios los cambia. Y hay un pasaje en la Biblia donde le dice, te va a tocar morirte. Se lo estoy parafraseando. Y le dice, te vas a morir. Y él viene y le dice, no, por favor, y le hace, y dice que Dios le extiende más años, 15 años más. Entonces hay veces en que Dios hace esto, pero no lo determinas tú, lo determina Él. Amén. Entonces ya entendimos qué es la voluntad de Dios. Mira, aquí dice, el Señor nos prepara para ciertas tareas porque Dios hizo su voluntad y esta es determinada porque te tiene que preparar para las tareas que te diseñó. Porque si tu preparación se lleva a cabo, el mundo será impactado. Dios te necesita vivo, por eso el cuerpo físico se cuida. Pero como sabía que el mundo no lo iba a cumplir, creó doctores. Iglesia, ¿me estoy equivocando? Por eso tuvo que crear la ciencia, para seguir prolongando vidas, porque la gente sigue sin entender el cuidado. Entonces, Él ya creó algo grande. Y miren lo que dice la palabra. 1 Corintios 12:7. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. El don que Dios te dio no es para que tú lo guardes. ¿Qué quiere decir eso? Que si te dio para que consoles a los demás, ve y los consolas. Si te hizo un profeta, ve y di la palabra. Si te dijo, vamos a enseñar, ve y enseña. Si te dijo, ve y sana, ve y sana. Pero te sigues quedando con el don. Entonces tu árbol no puede crecer porque los dones que están internos no pueden dar fruto. Y resulta que el don que Dios te dio no te lo puede quitar. Él te lo dejó. Lo que pasa es que no se desarrolló. Eso es todo. Y lo más triste no es ver la enfermedad de alguien. Lo más triste es ver morir a alguien que nunca cumplió el plan de Dios. Eso sí es triste. El cementerio está lleno de sueños que nunca se llevaron a cabo.
Entonces, si la voluntad de Dios determinada es esto, es lo inmutable, entonces, ¿qué es la voluntad de Dios deseada? Esto es donde tú y yo vivimos. Es donde Dios nos da la opción de elegir día a día. Es donde Dios te da el libre albedrío. ¿Y sabes por qué lo dejó? ¿Por qué dejó lo deseado? Porque quería saber si tu corazón en verdad reconocía que era Él. Por eso te dio libre albedrío. Él no necesita robots, necesita creyentes. Por eso dejó ese libre albedrío. Bendito Dios lo dejó, porque reconozco que yo no puedo. A veces, iglesia, somos tan orgullosos. Si usted me va a decir, no, pastora, yo no soy. Te levantas y ni siquiera dice buenos días, Dios. Hoy te entrego la semana. Ni siquiera lo haces. O sea, eso le dices a Dios, ¿sabes qué? Yo no te necesito. Yo puedo solo. Y de repente estamos en la tele y vimos un programa y era de Dios. Dios, tú siempre has estado aquí, perdón. Y Dios vuelve a agarrar el café, se vuelve a poner enfrente y te vuelve a decir, ¿estás listo otra vez? Pero te tengo una noticia. Vamos a comenzar en 0 otra vez. Porque el examen se gana en 100 con el Padre, no a medias. Una vez un musulmán me dijo esto. Es paciente. Si todos los mandatos que Dios dejó, yo los cumplo todos, solo tengo uno, me dijo, es el adulterio. El adulterio es 100 del 90 porque usa mucho las matemáticas, es muy inteligente. Y me dice, es el 90% que estoy bien, o sea que me gané el cielo, ¿verdad? ¿Por qué se rieron? Porque entendieron. ¿Por qué es esto? Por lo tanto, iglesia, la voluntad determinada del Señor es inevitable. ¿Qué? A ver, todos juntos. La voluntad determinada del Señor es inevitable e impredecible. Aparte de lo que vamos, iglesia, todos juntos, aparte de lo que se revela en su palabra. La voluntad deseada del Padre para tu vida es conocible en las circunstancias que experimentas. Entonces ahora ya sabes que lo que estás experimentando es la voluntad deseada de Dios. Y lo que te revela en su palabra es lo que Él ha decidido, que es determinado y soberano. Amén. Amén. Es que Dios es impresionante, es impresionante. Él quiere que tomes una decisión. Y la decisión es si vas a creer en Él. Lo que más importa es saber que Dios está totalmente involucrado en tu plan. Él está involucrado y comprometido en tu plan. Es que lo está. ¿Por qué? Porque si estás buscando a Dios y tienes un corazón para hacer su voluntad, se te promete que Él te mostrará lo que tienes que hacer. Si alguien quiere que yo le pase toda la presentación, déjeme su WhatsApp y yo se la mando más tarde. Yo no tengo ningún problema en donársela entera. Es para que usted aprenda. Es que Él va a mostrarnos qué va a hacer. Él lo va a mostrar. Entonces, sin miedo a nada, Fabi, porque Él ya te mostró lo que va a hacer. Sin miedo a nada, Mirza. El enemigo no la necesita bajada, la necesita arriba, porque por eso le dio el don de la profecía. Es sin miedo a nada, porque Él ya mostró qué es lo que tenemos que hacer.
Mateo 7 del 7 al 8 dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Amén. Entonces, no hay duda, ¿verdad, Sofi? No hay duda. No hay duda, porque nuestro Padre quiere que pidas, que busques, que llames, porque Él te quiere dar, revelar, abrir y proveer y decirte que Él es bueno. Es bueno. Él es bueno. Así incluso cuando no tienes claro qué es lo que tienes que hacer, ante cualquier solución tienes que consolarte con algo. Es que Dios obra en ti. Amén. Y que Él puede hacer su buena, agradable y perfecta voluntad en ti. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para hacer, ¿qué dice? Que a Él le agrada, iglesia. Está esperando solo que hagas lo que a Él le agrada. Iglesia, el Señor asume la responsabilidad de guiarte a través de la niebla. Él moverá el cielo y la tierra para mostrarte su voluntad. ¿En cuánto? ¿En cuánto? En su tiempo, no en el tuyo. Es en su tiempo. Así que no corras, no nades, no grites, no hagas oraciones con miedo, porque Dios ha dicho que es en su tiempo. Y en el orden para que puedas participar del Padre, resulta que para que aceptes su voluntad, te lo voy a volver a decir, la aceptes, es voluntaria. Tú decides si la sigues o decides si no la sigues. Es voluntario. Hay un peso de gloria de Dios en este lugar. Y debes de confiar, porque Él muestra el plan cuando lo buscan. Él lo muestra. Siempre lo ha mostrado a sus hijos. Siempre. ¿Por qué? Porque tu Salvador quiere que lo conozcas, que puedas caminar en su buena, agradable y perfecta voluntad. Él quiere que camines ahí. Exactamente ahí. Y entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sé que ya voy encaminado bien? Ya vimos que es buena, que es agradable, ya vimos que es perfecta. Ya vimos que su voluntad es determinada, soberana o que es deseada y permisiva. Pero ¿cómo yo sé que Dios me muestra su voluntad? ¿Cómo lo sé? Porque primero, familia, el carácter de Dios es revelarte su voluntad. Te lo voy a volver a decir. El carácter de Dios es revelarte su voluntad. Si el Señor quiere que vivas de cierta manera y tomes decisiones específicas, entonces Él debe asumir la responsabilidad de que te va a enseñar lo correcto. Por eso es que Buda no funciona, las imágenes no funcionan, el musulmán no funciona. Solo funciona el único que puede ofrecer la verdad. El único que la puede ofrecer. No hay nadie más. Porque Él entiende que el camino puede ser confuso en tu vida. Él sabe que las elecciones y decisiones que tienes que tomar, Él ya sabe que son difíciles. Pero como un Padre bueno y fiel, está dispuesto a ayudarte en su plan.
es que Él está dispuesto. Por eso dice el Salmo 32:8, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. ¡Wow! Por eso David en la iglesia entendía al principio, y por cierto, David, no te llamas David porque es así. Ese es su nombre, ¿verdad? ¿Es David? Sí. David, quiero que leas a David. Tu nombre no es en balde, tu primogenitura tampoco. Él tiene algo grande. Dice el Señor, dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré. Por eso David lo entendió, porque ¿qué decía David? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. David entendió al principio. O sea que la voluntad, yo tengo que decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacerla, porque David entendía el carácter de Dios. Porque si entendía el carácter, caminaba con Dios. La palabra dice, Primera de Crónicas 16. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo ¿cómo? Continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Es que esto tendría que estar enmarcado y pegado en nuestras casas, para que recordemos que cada vez que no puedo, tengo que recordar que Él ha hecho maravillas de milagros en mi vida, y que su voluntad se ha cumplido, y que hay resoluciones que ya dictó, que yo no me voy a preocupar, porque ya las dictó. Él ya lo dijo, y lo que Él ha dicho es sí y amén. Dios promete mostrarnos su voluntad. ¿Cómo? Si necesitan sabiduría, pídansela. ¿Qué dice? A nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Amén. Proverbios 28:5. Pero los que buscan al Señor, ¿lo entienden qué? Todo. Lo entienden todo. Otra vez. Los que buscan al Señor, ¿lo entienden qué? Todo. Entonces tus dudas son tu ausencia de búsqueda. No dejes que haya dudas. Puedes estar absolutamente seguro de que el Señor te mostrará su voluntad. Amén. Vaya que todavía no lo hemos entendido, ¿o no, familia? Y si aún así tienes dudas, Dios te afirma algo. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Yo no entendí muchas cosas en mi vida, o la de Juanma. Lo único que entendí es que era todo necesario en su voluntad para que maduráramos y alcanzáramos su propósito. Y eso no se puede cambiar.
Vamos a orar, iglesia. Y solo quédate ahí, tú en el piano. Vamos a dejar a Él en el piano, porque tú necesitas también recibir su voluntad. Igual tú. Es que Él es hermoso. Pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Puedes estar absolutamente seguro de que el Señor te mostrará su voluntad. No viniste de balde, ni por casualidad. Dios te vino a enseñar que tu voluntad, la de Él, se va a mostrar en ti. Y te va a llevar a otro nivel de creer. Y a pesar de los obstáculos, veniste hoy acá. Vas a crecer. Y no se te olvide regresar al lugar en donde Dios te sacó. No es el lugar erróneo, es la iglesia donde te trajo y te postró. Por eso estás acá. Dios va a hacer su voluntad en ti y se va a cumplir. Y vas a ser testigo de lo que Dios hace en un hombre que cree. Qué hermoso es el Padre. Vamos a orar, iglesia. Gracias, Dios, por enseñarnos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias, Dios, porque no hemos entendido los principios, pero estamos aquí todos juntos para decirte, como tu pueblo santo, que queremos aprender y hacer tu voluntad. Queremos ser gratos ante ti. Queremos ser dignos de ti. Y aunque no alcancemos nada, queremos ser el olor fragante para ti. Hoy venimos, Padre, todos juntos a decirte que hemos entendido que tu voluntad soberana, tal vez no podemos cambiarla, pero entendemos que desde antes de que naciéramos, ya estábamos registrados contigo, Dios. Que, Señor, hoy yo te pido que prepares activamente todos nosotros como familia, que nos des el don espiritual para ayudarnos mutuamente, que, Señor, que entendamos que aunque nos hayas dado libre albedrío, Señor, no queremos, Señor, pasar por pruebas para que nuestros corazones sean probados en negligencia. Hoy, Señor Jesús, queremos decirte que tú eres nuestra voluntad, tú eres nuestro deseado, tú eres el plan que has creado para nuestra vida y tú eres el corazón que nosotros queremos seguir. Tú nos mostrarás qué tenemos que hacer. Tú nos dirás, y hoy juntos, Padre, te venimos a decir que, como dice tu palabra, pediremos y recibiremos lo que pedimos. Seguiremos buscando y te encontraremos. Seguiremos llamando y sabemos que tú abrirás la puerta. Porque tú has dicho que pidamos, que busquemos y que llamemos. Porque tú nos quieres dar, abrir y proveer. Porque tú eres un Dios bueno. Hoy queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a tener tu carácter para entender en las situaciones difíciles y complejas lo bueno y fiel que tú eres. Ayúdanos a leer tu palabra, a apasionarnos con tu palabra, para que podamos aconsejar y velar conforme tú lo necesitas. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a dar pasos firmes de que caminamos contigo. Ayúdanos a buscarte y a buscar tu fuerza continuamente. Porque, Señor, ayúdanos a recordar las maravillas de milagros que has realizado en nosotros, en nuestros hijos, en nuestras generaciones y en todo lo que somos.
y ayúdanos a que podamos palpar la resolución que tú has dictado, porque tú eres absoluto, omnipotente, omnisciente, poderoso, gigante, milagroso, alfa, omega, principio y fin. Eres más de lo que yo puedo imaginar, y hoy decidimos todos juntos aceptar tu voluntad. Y mientras decía esta frase, el Padre me ponía que muchos tenían miedo de decir acepto tu voluntad, porque tú crees que cuando le dices esa frase es porque te va a dejar pobre, te va a quitar la vida o va a quitarle a alguien que tú amas la vida. Y el Padre no está viendo, veo como tus flores son cafés y dice que las flores se le dio tono. Y está esperando que tú llegues y digas que se haga tu voluntad para que el Getsemaní sea movido. Vas a florecer. Vas a florecer. Veniste a recordar otra vez que estás floreciendo y vas a florecer. Que lo que Dios decretó no va a ser quitado. El Padre me muestra cómo hay colores que surgen y se mueven como un volcán y salen los tonos hacia arriba, y es solo para recordarte que tu vida fue diseñada para ser una luz en las alturas. Hay hijos que comienzan a ser sanos, hay padres que comienzan a ser nuevamente enamorados, hay matrimonios que comienzan otra vez a ser cautivados. Veo como me dice, ponle la mano a la silla, y es un símbolo de decir que el familiar que oras estará sentado. Esa es la palabra continua. Veo como me dice, ponle nombre a la silla y verás a tu genética sentada. Es hermoso, Dios. Hay un peso de la gloria de Dios. Hay un polvo, veo como hay un polvo. El Padre me muestra un polvo. Es como verde que se mueve. Y en el mover del polvo es solo para que tú entiendas que tu vida no está hecha polvo. Él está mostrando, y hoy me muestra que solo la mueve con sus manos porque está formando la arcilla de la vasija hermosa donde está depositando su vino. Es que es hermoso ver su mano. Es que la mueve en el polvo. Es la arcilla de lo que tú te vas a convertir. Y quiere que entiendas algo, que no serás quebrado una vez Él te haya formado. Así que hoy, Padre, toda la familia te es entregada, Señor Jesús. Toda la familia. Ayúdalos en sus preocupaciones. Ayúdalas en su toma de decisiones. Abre puertas, Padre, en donde ellos clamen con el corazón correcto. Dales fe que se vuelva inquebrantable, y dales amor para los demás, aún así no entiendan por qué tienen que amar. Levanta los dones de tus hijos, Padre. Levanta a aquellos que son nacidos conforme a tu propósito, y que se vuelvan en gigantes árboles plantados junto a corrientes de agua viva, que darán fruto en abundancia y sombra a muchos. Hoy los bendecimos en tu nombre, Jesús, y todos juntos te decimos, Padre, que se haga tu voluntad. Estamos listos para caminar firmemente hacia tu plan grande, bueno, agradable y perfecto. Gracias, Padre Celestial. Amén. Bueno.